Buenas tardes, mi nombre es Aurelio José Sierra, soy estudiante del primer semestre de la carrera de TCU en urgencias médicas. Es la materia de anatomía y fisiología, unidad 1, generalidades de anatomía y fisiología. Es la evidencia de la unidad a nombre del docente médico cirujano Bustamante Leija Luis Eduardo. Términos de posición y de dirección y movimiento. Es indispensable que para la comprensión de la anatomía tengamos parámetros específicos del cuerpo humano, ya que en ello nos facilitará su estudio y nos permitirá hablar en un mismo idioma. Podremos añadir que sirven principalmente eh, para descripciones complicadas al utilizar un lenguaje anatómico, siendo este y objetivo y descriptivo. Estos términos anatómicos de posición y dirección son descriptivos, útiles para fijar la situación de estructuras, caras y regiones del cuerpo, unas con respecto a otras. A continuación vamos a describir los más utilizados en las prácticas de atención prehospitalaria. Iniciaremos con los términos anatómicos, pero para esto necesitamos empezar a describir la posición anatómica. La posición anatómica va a ser: el paciente debe de estar de pie, erguido, mirada al frente, sin estar moviendo la cabeza, los brazos extendidos con las palmas viendo hacia enfrente y las puntas de los pies igual, de la misma manera. Iniciaremos con superior craneal. Es de arriba, es más cerca de la cabeza, ¿ok? Inferior o caudal. Este es lo que está abajo o inferior o más cerca de los pies. El anterior o ventral es lo que está adelante de la línea media. Un ejemplo es el corazón, se ubica ventral a la columna vertebral. Posterior o dorsal, lo que está atrás, por atrás de la línea media. Esto como un ejemplo pudiéramos poner que el corazón se ubica dorsalmente del esternón. La línea media o interno es lo que está más cerca de la línea media. Un ejemplo de esto pudiera ser el cúbito, está del lado medial del antebrazo. Lateral externo es lo que está más lejos de la línea media. Otro ejemplo sería el radio, está más lejos de la línea media. Superficial es una estructura u órgano que se ubica cerca de la superficie del cuerpo. Un ejemplo de ello serían los músculos de la pared abdominal, son superficiales en relación a los órganos del interior de la cavidad abdominal. Profundo es estructura u órgano que se ubica lejos de la superficie del cuerpo. Ejemplo, las costillas son profundas en relación a la piel del tórax. Proximal, lo más cerca del punto de la inserción de origen. Un ejemplo de esto sería la rodilla con respecto al tobillo. Distal, lo que se encuentra lejos o distante del punto de una articulación de los miembros. Ejemplo, el tobillo es distal en comparación con la rodilla. ¿Qué quiere decir? Que está más lejos. Mediano, está situado en el plano medio en la posición central. Todo lo que se hace de la línea media, ¿qué quiere decir? Que todo lo que esté más cerca será mediano. Intermedio, está situado por dos elementos que sean superior, inferior, anterior o posterior. Un ejemplo de esto sería, por decir, el colon transversal está en medio del colon descendente y el colon ascendente y descendente. ¿Ok? El interior, lo que está por dentro o está interno de un órgano o de alguna estructura.
Un ejemplo es la sustancia esponjosa que ubicamos en los huesos. Exterior, de la misma manera, lo que está por fuera o exterior de un órgano o una estructura. Ejemplo, igual vamos a utilizar el hueso, pero sería la sustancia que está compacta, se ubica por externa en los huesos. Homolateral es y si lateral es una estructura o órgano que se ubica del mismo lado del cuerpo. Un ejemplo de ello, el ojo izquierdo está del mismo lado que el riñón izquierdo. Contralateral es una estructura u órgano que se ubica del lado contrario del cuerpo. Un ejemplo de esto sería el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Apical es situado cerca del vértice del componente. Eso lo podemos ver en el pulmón. Es arriba, eso sería apical. Y basal, bueno, está situado cerca de la base. Volvemos a tomar el ejemplo del pulmón, que basal es en la base del pulmón. Términos de movimiento. Son tipos de movimiento voluntarios existentes que realiza un individuo. A continuación haremos la descripción de cada uno de ellos. Flexión es la aproximación entre sí de las superficies de dos segmentos. Vamos a flexionar. Mantén ahí, por favor. Extensión es el alejamiento de la superficie de dos segmentos. Aducción es la aproximación de un segmento corporal hacia el plano medio. Abducción es la separación de un segmento corporal del plano medio del cuerpo. Levanta, se aleja de la línea. Rotación, giro sobre su propio eje longitudinal ya sea hacia afuera o internamente. Circunducción, movimiento tipo circular combinado con abducción y extensión y flexión. Vamos a mover eso. Puede ser hombro o cadera. Supinación, el antebrazo gira hacia afuera como rotación externa, el pulgar queda en posición lateral. El brazo gira hacia adentro como una rotación interna. Flexión plantar, el movimiento del pie hacia abajo. Flexión dorsal, el movimiento del pie hacia arriba. La inversión, giro del pie hacia afuera apoyándose sobre su borde. Sería al revés. Exacto. Eversión, giro del pie hacia adelante apoyándose en su borde interno. Protrusión es la proyección hacia adelante de la mandíbula, lengua o de los hombros. Retrucción, proyección hacia atrás de la mandíbula, lengua o de los hombros. La oposición del movimiento pulgar que lo eleva a tocar la superficie palmar de las tres falanges, del segundo al quinto dedo. Y por último tenemos reposición, movimiento que lo aleja de la falange del segundo al quinto dedo.